Hermanos, buenas noches con todos ustedes. Estamos todavía experimentando esta extraña pandemia que ha afectado a toda la raza humana. Una de las cosas que han salido a la luz durante la pandemia es una tremenda tendencia a estas noticias falsas. Yo sé que antes de la pandemia había un poco de eso, pero parece que la pandemia ha desatado una tremenda de noticias falsas. Ahora que todos estamos usando las redes, parece que somos más conscientes de eso. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? Una primera noticia falsa era que todo esto es producto de Bill Gates, que lo había anunciado de antemano y que Bill Gates solamente había programado un virus para afectar a toda la raza humana, supuestamente para que después cuando salga la vacuna, él se haga millonario aún más todavía dando la solución al virus. Bueno, hasta ahora Bill Gates no ha sacado esta supuesta vacuna. Luego surgió otra noticia falsa, que realmente era una estrategia maquiavélica de China para querer socavar toda la economía mundial, para apoderarse del mundo. Luego surgió otra idea, que el virus realmente había sido desarrollado por los Estados Unidos. Era un arma secreta para matar a los chinos. Y uno podía continuar con toda clase de ideas descabelladas que surgieron al comienzo de la pandemia. Ahora, aunque no sabemos cuándo va a terminar, pero hay la esperanza de una vacuna que podría remediar la situación y ahora hay toda clase de falsa noticia acerca de la vacuna. ¿Podemos confiar en ella? De repente es otra arma secreta para matar a la gente anciana o la gente joven. O de repente son vacunas que nos van a hacer todos infértiles para atacar a la raza humana. Más serio tiene que ver con ¿a quién podemos creer? ¿Van a ser eficaces o no? ¿A qué porcentaje? ¿Por cuánto tiempo? La verdad es que hay tantas cosas que desconocemos y la gente se encarga de enviar videos y reportes y artículos en internet. La gente desesperada porque alguien nos diga algo en quien podemos creer. Hace 2 semanas esta crisis política se desató en el Perú. Una crisis que no se ha acabado del todo y ha dejado a la población pensando mucho más que antes en quién podemos creer. ¿Cómo podemos analizar la vacancia de Vizcarra? ¿Cómo podemos analizar el nombramiento de Merino? Ahora, ¿cómo podemos evaluar el nuevo presidente Sagasti? Y si Vizcarra postula para el Congreso, ¿cómo evaluamos eso? Y hermanos, hay todo un interés desmedido a veces en tratar de creer o ver a quién podemos creer de todos los líderes políticos. Ahora, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Hace 2000 años, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, no había una pandemia, pero los judíos vivían en circunstancias bastante adversas. Estaban bajo el yugo de los romanos. Entre otras cosas, los romanos cobraban impuestos. Impuestos por trasladar bienes por las carreteras, impuesto en la pesca del mar de Galilea, impuestos también en la producción agrícola. Había un rey, Herodes. Él también quería su cuota de impuestos. Y la gente vivía una vida bastante difícil. En esas circunstancias es entendible que al igual que hoy en día, la gente estaba buscando un Salvador. Y los judíos volvieron a las Escrituras y a la promesa de un Mesías que iba a venir. Y había una tremenda expectativa de que el Mesías, cuando vendría, iba a arreglar todos los problemas, a votar a los romanos, a sacar a Herodes,
a purificar todo el sistema de adoración en Israel y por fin los judíos iban a vivir una vida de paz y tranquilidad. Pero ¿qué pasó? Vino el Mesías. El Señor Jesús vino como el Mesías enviado por Dios. Pero la triste realidad es que cuando el Mesías vino, la gente no estaba del todo contenta con lo que él decía. Tenemos un ejemplo de esto aquí en Juan capítulo 6. Porque cuando el Señor Jesús hace el milagro de alimentar a los 5,000, la reacción de la gente en versículos 14 y 15 era: se emocionaron, convencidos que era el Mesías, así que querían llevarle a la fuerza para nombrarlo rey en Jerusalén y empezar la liberación de Palestina. Pero el día siguiente, un día fue suficiente para cambiar todo. Porque el día siguiente el Señor empieza a enseñar en la sinagoga en Capernaum. Y la verdad es que a los judíos que le estaban escuchando no les gustaba en nada algunas cosas que él estaba diciendo. Y al final empiezan a abandonar al Señor Jesús y se alejan totalmente de él. Como leemos en versículo 60, la gente decía: es una dura palabra que el Mesías está diciendo. Y en versículo 66, la gente que le seguía a los discípulos, la gente en general, empezaron a volver atrás y abandonarlo. Y la cosa fue tan seria que hasta los discípulos estaban un poco claudicando. Y hermanos, volviendo a la actualidad, hoy en día también Dios quiere hablar a la humanidad. La humanidad en esta pandemia urgentemente necesita escuchar a Dios. Quizá me estás escuchando esta noche y tienes problemas en tu vida. Y te das cuenta que necesitas la ayuda del Señor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a veces, francamente, no nos gusta lo que Dios dice. Al igual que estos judíos, no les gustó lo que el Mesías estaba diciendo. Pero la gran verdad que quiero enfatizar esta noche es que aunque hayan cosas que Dios dice que no nos gustan o que no entendemos, la verdad es que necesitamos a Dios. Y quiero llevarles a las palabras del versículo 68 del pasaje que Ángel acaba de leer. Cuando Cristo le hace la pregunta en verso 67, ¿ustedes también se quieren ir? Y estas palabras de Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Creo que aquí tenemos unas palabras del Señor Jesús, o de Pedro hablando del Señor Jesús, que son muy interesantes. Y quiero por unos momentos meditar en estas palabras. En primer lugar, las palabras de Pedro indican que Cristo es único. Cristo es único. Porque Pedro hace esta pregunta: ¿a quién vamos a ir? Y la idea es: no tenemos a nadie a quien ir. Ahora, el Señor Jesús les planteó la pregunta en verso 67, ¿queréis vosotros también iros? Es porque, como acaba de mencionar, algunas cosas que Cristo estaba enseñando a la gente no le agradó para nada, no lo entendían. Y los mismos discípulos estaban encontrando dificultad en entender las palabras del Señor Jesús. Y reconocen que eran palabras duras, difíciles de entender. Pero cuando Cristo les plantea: ¿quieren irse ustedes? Pedro reflexiona. Y Pedro dice: ¿y a quién vamos a ir? Ahora, la verdad es que
en el primer siglo, habían ciertas personas líderes de la sociedad a las cuales uno podría pensar que tendrían algo que decir y ayudar a la gente en ese tiempo. Por ejemplo, ¿qué de los escribas? Había un grupo de líderes judíos llamados ese nombre, los escribas. Ellos eran expertos en la ley de Moisés. Eran como abogados. Ellos dedicaban su vida a leer el Antiguo Testamento, especialmente la ley de Moisés. La estudiaban en gran detalle. Y cuando la gente quería plantear una pregunta acerca de obedecer la ley de Dios, iban a los escribas. Pero el problema con los escribas es que francamente los escribas no entendían bien el Antiguo Testamento o la ley de Moisés. Porque al comienzo del ministerio de Cristo, alguien observó lo siguiente. Dijeron, este Jesús de Nazaret, Él enseña con autoridad. Él no enseña como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Ellos citaban a los rabinos. No citaban la Biblia. No citaban el texto de Moisés. Decían, bueno, Moisés dijo lo siguiente, pero rabino fulano dijo lo siguiente, y mengano dijo lo otro, y paraban citando fariseos, otros rabinos. Y si alguien preguntaba al escriba, pero ¿tú qué dices? No sabían o no querían opinar. Y al final el Señor Jesús los desafió. Y una vez les preguntó acerca de un salmo. ¿Y este salmo qué significa? Salmo 110. Y no sabían. Así que Pedro se da cuenta. En una situación difícil, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Pero los escribas no nos ayudan. Hoy en día hay muchas personas parecidas a los escribas. Los llamamos teólogos. Se jactan de ser grandes estudiosos. Pero tristemente, aunque la teología es muy buena, hay algunos teólogos que son más expertos en lo que dicen otras personas y a veces no tienen la menor idea qué está diciendo la Biblia. Así que en vano vamos a buscar a teólogos para ayudarnos. En el tiempo de Pedro había una segunda categoría de personas a quien Pedro podría haber ido. ¿Qué de los saduceos? Los saduceos eran los sacerdotes. Estaban a cargo del templo. Si querías llevar una ofrenda para pedir a Dios perdón por tus pecados, tenías que llevarlo a un saduceo, a un sacerdote. Pero sabemos bien lo que los saduceos habían hecho con el templo, ¿no es cierto? Lo habían convertido en un mercado. Y la gente que quería acercarse a Dios tenía que pasar por todo este mercado, compra, venta de animales, cambistas también. Era tanto el desorden que el Señor Jesús tuvo que limpiar el templo 2 veces. Así que los saduceos tampoco iban a ayudar. Hoy en día también hay saduceos en la iglesia evangélica. Gente que se enriquece a costa de los hermanos. Son los famosos proponentes de la teología de la prosperidad. Y paran pidiendo y pidiendo y pidiendo dinero. Tienen unas artimañas para convertir el culto cristiano en sacar plata de la gente. ¿Ellos cómo van a ayudar? En el tiempo de Pedro había una tercera categoría. Los fariseos. Y humanamente hablando, alguien como Pedro creo que tendría más interés en los fariseos que en los dos grupos anteriores. Los fariseos eran personas del pueblo. Eran fanáticos de la santidad. Ellos se conocían la ley de Moisés en forma excelente en la práctica.
Es más, habían añadido un montón de otras tradiciones para asegurar que cumplían al pie de la letra cada mandamiento de el Torah. Pero Cristo desenmascaró a los fariseos, porque el Señor podía ver que aunque externamente guardaban la ley de Dios en forma muy estricta, adentro estaban llenos de malos pensamientos, orgullo, hasta homicidio. Querían matar a Cristo. Así que, ¿para qué ir a los fariseos? Y hoy en día también, a veces en la iglesia evangélica, hay personas que se presentan como los más santos y andan criticando a todo el mundo. Da la impresión que nadie es tan santo como ellos. Pero vaya a ver qué hay detrás en sus corazones. Así que hace 2000 años había una tremenda necesidad de alguien que les ayude en momentos de crisis. Y cuando Pedro piensa, si vamos a dejar a Jesús de Nazaret, ¿a quién vamos a ir? ¿Quién nos podría orientar? Y la verdad es que no había nadie, porque Cristo era el único que realmente podía ayudar. Pedro y los otros 12 apóstoles estaban convencidos que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y no lo iban a dejar para seguir a otros, porque nadie más les podía ayudar como el Señor Jesús. Esta noche, ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en los líderes políticos? Que milagrosamente en estas elecciones va a aparecer algún presidente que podría cambiar totalmente el Perú. Pensamos que de repente el Perú milagrosamente va a escoger un Congreso fantástico que va a arreglar todos los problemas del Perú. Bueno, todos quisiéramos eso, pero la probabilidad de que eso pase es tan probable como que estos líderes judíos podían arreglar la situación en Israel hace 2000 años. Bueno, si no vamos a los líderes políticos, de repente vamos a los líderes médicos, a los científicos. Ellos van a sacarnos de esta pandemia. Ellos tienen la solución para devolvernos la vida que tenemos antes. Pero ya sabemos las deficiencias, aún de los científicos y los médicos. Y no hay ninguna garantía, aunque todos quisiéramos, que una vacuna va a ser milagrosa y salvar a toda la raza humana. Y aun si aparece una vacuna, ¿quién sabe cuándo habrá otra pandemia? Y volvemos a lo mismo otra vez. Hermanos, los líderes políticos, económicos, científicos y médicos, todos tienen su aporte a la sociedad en la que vivimos. Pero pensar que ellos van a solucionar nuestros problemas, creo que uno tiene que ser muy ingenuo. Ahora, frente a todo eso, ¿qué hacen algunas personas? Francamente, se van a la farándula. O se van a ciertas personas y los convierten en un ídolo. ¿Quién acaba de fallecer? ¿Qué ha causado titulares en todo el mundo? Y la gente ha hecho cola por kilómetros en Buenos Aires, solo para despedir a su gran ídolo. Lo endiosaron, ¿no es cierto? Maradona. Pero ha fallecido. ¿Y ahora cómo los va a ayudar? Y la gente está ahí tomando sus selfies y llorando y siguiendo la caravana, pensando, el gran ídolo ha muerto. ¿Y ahora qué vamos a hacer como argentinos frente a esta situación? Qué triste, ¿no es cierto, hermano? ¿A dónde hemos llegado? Frente a las deficiencias de los líderes humanos. Les presento esta noche al Señor Jesús, el único que nos puede ayudar en la situación en la cual estamos viviendo. Ahora la pregunta sería ¿por qué?
¿Por qué es Cristo único? Estamos hablando de un hombre que vivió hace 2000 años. Era carpintero. Y honestamente, ¿estamos diciendo esta noche que Él es el Salvador de todo el mundo? Efectivamente, porque como Pedro mismo dice aquí, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dice Pedro. Frente a tanta injusticia bajo el imperio romano, frente a tanta hipocresía espiritual en todo el liderazgo de la nación de Israel, ¿a quién vamos a ir? La única persona eres tú. Porque estamos convencidos, dijo Pedro, estamos convencidos. Tú tienes palabras de vida eterna. Cuánto quisiera que estas palabras puedan penetrar a su corazón esta noche. Que en medio de la lucha que tú tienes, en tu desesperación, nadie más te entiende. Nadie más te puede ayudar. Has buscado ayuda por todas partes. Uno y otro te han fallado y te sientes vacío. ¿A quién vas a ir? Te invito a Cristo, porque Él tiene palabras de vida eterna. Hoy en día, la gente anda buscando lo novedoso, ¿no es cierto? Todo el mundo, especialmente la juventud, les encanta lo novedoso. Sale un nuevo celular y si no puedes comprarlo, a lo menos lo estás codiciando y quieres saber cómo es y sus atributos. Si aparece una nueva plataforma en las redes sociales, los jóvenes quieren lo último. Ya ciertas cosas como Facebook ya es muy anticuado. Todo el mundo quiere lo último. Bueno, no hay nada malo en buscar lo nuevo. Y quedarte con lo anticuado no es ninguna virtud. Pero honestamente, lo importante no es lo novedoso. Lo importante es lo duradero. Permíteme repetir esto. Lo importante no es que algo sea novedoso. Lo importante es que sea duradero. ¿Y han notado que en muchas cosas lo antiguo duraba mejor que lo nuevo? De repente en tu casa tienes una refri que ya tiene 20 años. Pero si te compras una refri hoy, durará 5 años. Lo viejo duraba, lo nuevo no dura. Y por eso yo no tengo ninguna vergüenza de llevarte a este libro, la Biblia, que tiene 2000 años. Y aunque la gente se jacte de que esto es anticuado, para mí lo importante no es qué edad tiene, sino si es cierto. Y a lo menos la Biblia ha comprobado una cosa, que dura. Porque aquí estamos, 2000 años después, leyéndola y estudiándola. Eso indica que hay algo en la Biblia que trasciende el tiempo y trasciende las culturas. Porque estamos aquí en una cultura tan diferente del judaísmo de hace 2000 años. Y la verdad, hemos orado por países en África, donde la gente también está leyendo la Biblia, y en Asia, y en todo el mundo. Cristo es único, porque Él es duradero. Y vamos a notar 3 cosas importantes para terminar esta noche acerca de lo que Pedro dice aquí. En primer lugar, dice Pedro, yo me quedo contigo, porque yo confío que tú me vas a dar vida. Tú me vas a dar vida. Lo que yo necesito, dice Pedro, hablando por los demás, es tener vida.
Y Él dice, tú tienes palabras de vida. Ahora, ¿por qué menciono esto? Todos tenemos vida física, ¿no es cierto? Si no, no me estarían escuchando esta noche. Pero lamentablemente, aunque todos tenemos vida física, no todos estamos viviendo. Hay mucha gente que no vive, existe. Hay una enorme diferencia entre vivir y tan solo existir. Una persona que tiene vida física, pero siente que su vida no tiene sentido, no está viviendo. Está existiendo en un cuerpo. Pero si tu vida no tiene sentido, no estás viviendo. Si tienes tantos problemas en tu vida que ya no tienes ningún gozo de vivir y te despiertas en la mañana pensando otro día con más problemas, eso no es vivir, eso es existir. Hay gente que vive físicamente, pero su vida humana está llena de frustraciones. Sus sueños se han frustrado. Los anhelos se han frustrado. Se han frustrado con otras personas. Se han frustrado consigo mismas también. Eso no es vivir. Eso es existir. Y hay gente que, aunque tenga vida física, se sienten atrapados. Atrapados en una relación que no camina. Atrapados en una situación laboral que no es nada agradable. Atrapados por esta pandemia. Francamente, si alguien se siente atrapado, no está viviendo, está solo existiendo. Hace 2000 años, cuando Cristo vino a este mundo, Él vio mucha gente que solo existía. Solo existía. Y eso les llevó a decir lo siguiente, escuchen estas palabras. Yo he venido, dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida. Y que tengan vida en abundancia. No estaba hablando de vida física. Todos tenían vida física. Pero no estaban disfrutando la vida. No estaban viviendo la vida como Dios la creó para que la vivamos. Y Cristo podía ver eso. Por todos lados, gente agobiada, gente frustrada, gente atrapada. Y Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Amigo, hermano, esta noche, ¿tienes vida? ¿Estás realmente disfrutando la vida? ¿Te levantas en la mañana con ganas de vivir otro día? ¿O será que toda la vida estás arrastrando tantas cargas y penas y frustraciones que secretamente a veces piensas, mejor me muero? Eso no es vivir. Un día el Señor Jesús se sentó al lado de un pozo de agua y una mujer samaritana vino a sacar agua. Y el Señor la quedó mirando y el Espíritu Santo en el Señor le reveló toda la vida de esa mujer. Había tenido 5 esposos, estaba conviviendo con un sexto ahora. Claramente esa relación no le agradaba. Quería adorar a Dios, pero tenía preguntas teológicas muy serias. Esa pobre mujer, un claro ejemplo de existir. Qué hermosas palabras de Cristo, ¿no es cierto? Con tanto amor y ternura le dijo la mujer, si tú me aceptas mi invitación, yo puedo darte agua viva. Agua que va a brotar en ti como un manantial de agua cristalina que va a saciar tu sed en todas las áreas y vas a empezar a vivir.
me escuchas esta noche, ¿qué clase de vida tienes? ¿Será que solo estás existiendo? Nadie más te va a ayudar, pero Cristo puede ayudar. Pedro estaba convencido de eso. Tú tienes palabras de vida. Y tenemos que acercarnos al Señor. Pero miren ahora, ¿qué clase de vida es? No es cualquier clase de vida. Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué será vida eterna? Hermanos y amigos, vida eterna indica lo siguiente. Dios nos creó para algo mucho más de la vida en este planeta. En este planeta vamos a vivir 60, 70 años. ¿Pero será eso todo? ¿No hay nada más que solo nacer, vivir 70 años y luego morimos? ¿No será que en nuestros corazones sentimos, la vida es más que eso? Hay más que eso. Porque francamente, esta vida que vivimos tiene tantas injusticias. Hay tantos sinsabores. Es una vida a veces llena de tristeza. Una vida que puede pasar rápidamente. Y al final, ¿qué nos deja sintiendo? ¿Esto es todo? ¿Que Dios me creó solo para esto? Y algo en nosotros intuye que la respuesta es no. Hay algo más trascendental que la vida aquí en la tierra. Hace 2000 años, el Señor estaba andando por Palestina. Y en capítulo 6 de Juan, leemos que habían ciertas personas que empezaron a seguirle. Puedes mirar Juan 6, versículo 2, le seguía una gran multitud de personas. ¿Pero por qué lo estaban siguiendo? Bueno, parece que no tenía nada más que hacer. Y el Señor hacía milagros, así que pensaron, mejor vamos a pasar un día de campo, vamos a ver grandes milagros del Señor. Le salió bien porque ese día Cristo hizo un tremendo milagro. Tomando 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 personas. Y la gente comió hasta saciarse. Estaban muy contentos. Como dije al comienzo, quedaron tan impactados que querían hacerlo rey. Pero el día siguiente, ¿qué pasó? El día siguiente lo buscaron otra vez. ¿Para qué? ¿Para hacerlo rey? Cristo dice, me están buscando porque comieron ayer y quieren comer hoy otra vez. Y Cristo los confronta con una vida que no tiene sentido. Vivir solo para ver milagros. Vivir solo para comer. Eso no es tener vida. Y el Señor les empieza a hablar queriendo llevarles a otro plano de vida, a la vida eterna, pero la gente no era capaz de elevar su pensamiento. Y como no entendieron al Señor, se molestaron con Él. Debieron haber tomado la cosa con más calma. Porque la verdad es que, como dice el libro de Eclesiastés, Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Todo ser humano. Hay algo en todo ser humano que percibe la vida es más que solo aquí en la tierra. Debe haber algo más que solo estos 70 años. Lo sientes en tu ser. En parte por eso te frustras, porque fuimos creados para algo más que esto. Y como no podemos vivir ese algo extra, nos frustramos, nos sentimos vacíos. Ese vacío que sientes apunta a la eternidad en tu corazón.
Solo que ningún líder político te puede hablar de eso. Ningún científico médico, nadie de la farándula puede tocar esa parte eterna de tu alma. Pero Cristo puede. Él ofrece vida eterna, vida que trasciende la vida aquí en la tierra. Y tenemos que acercarnos al Señor. Él es la solución para esas frustraciones que tú tienes en tu vida. Él es la solución para ese vacío que tú sientes. Ese sentir que solo existes, que la vida no tiene sentido, es porque no estás viviendo vida eterna. Y Cristo vino para darnos eterna vida. Y eso cambia totalmente nuestra existencia. Ahora, Pedro estaba convencido de eso, solo para haber escuchado a Cristo unos cuantos meses. Nosotros tenemos razones de sobra por creer en Cristo. ¿Sabe por qué? Él murió y resucitó. Y resucitó para vivir eternamente. Y aquí estamos 2000 años después hablando de Él. No hablando de un hombre muerto, hablando de un hombre que está reinando a la diestra del Padre. Él es eterno. Él vino a entregar su vida para darnos vida eterna. Y cada persona que se entrega al Señor experimenta eso. Su vida cambia. De repente empieza a vivir la vida como fue creada para vivir. Y sabemos que lo mejor está por delante todavía. Por eso yo te invito a acercarte al Señor Jesús. Él quiere darte vida. Él quiere darte vida eterna. Pero ¿cuál es la tercera cosa para notar aquí? Palabras. Palabras. Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué es importante notar eso? La gente que seguía a Cristo no le interesaban sus palabras. La gente que seguía a Cristo le interesaba mucho los milagros. Eso sí les interesaba. Les interesaba mucho comer. Si Cristo les daba de comer, lo seguirían toda su vida, ¿cierto? Pero cuando Cristo empezó a hablar palabras, se fueron. Tamaño error. Porque los milagros no dan vida eterna. El alimento no da vida eterna. Las palabras dan vida eterna. ¿Por qué? Porque las palabras tienen que ver con enseñanza. La palabra tiene que ver con instrucción. Lo que el ser humano necesita para tener vida eterna. No es alguna experiencia dramática. Lo que el ser humano necesita para tener vida eterna es escuchar la verdad que Cristo tiene que enseñarnos. Y esa verdad viene a través de palabras. Por eso, en nuestra iglesia en Covicorti, no tratamos de entretener a la gente. Ahora sabemos que si nos dedicáramos a entretener, llenaríamos la iglesia varias veces todos los domingos. Pero ¿por qué no entretenemos? Porque el entretenimiento no da vida eterna. Mientras Cristo, entre comillas, entretenía a la gente, dándoles milagros, dándoles de comer, la gente estaba, miles le seguían. Y es igual hoy. Dale entretenimiento y la gente va a llenar los templos. Dedícate solo a acción social y la gente te va a aplaudir. Ahora, acción social es muy importante. Acabamos de dar sangre el día de ayer como testimonio. Eso es muy importante, pero la vida de la iglesia no se centra en eso. Esa acción social es el testimonio. La acción social no da vida.
Lo que da vida son las palabras de Cristo. Y por eso como iglesia nos dedicamos a predicar y a enseñar la Biblia, porque esa es la manera de tener vida eterna. La iglesia no existe para entretener. La iglesia no existe para impresionar. La iglesia existe para transmitir las palabras del Señor Jesús, porque son las palabras que dan vida eterna. Por eso esta noche yo te invito a escuchar bien las palabras de Cristo. Yo sé que son palabras a veces difíciles de entender, pero nos hace bien escuchar y prestar atención y reflexionar y meditar y dejar que estas palabras filtren en nuestra mente y en nuestro consciente. Porque Dios ha tomado estas palabras y conducirnos a la vida eterna en Cristo Jesús. Esta noche, si tú eres consciente de un gran vacío en tu interior, problemas que han quitado el gozo de la vida, sientes que solo estás marcando tiempo en esta tierra, yo te invito a acudir a Cristo. Acude a Cristo no para un milagro. Acude a Cristo para sus palabras. Escucha lo que Él tiene que decir. Lee la Biblia, lee los evangelios, escucha prédicas. Porque el Espíritu Santo usará palabras para darte vida eterna. Nuestra oración es que el Espíritu Santo nos ayude a todos a prestar mucha atención al Señor Jesús. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, los que tenemos la dicha de haber entregado nuestras vidas al Señor Jesús y de haber experimentado el gran poder del Evangelio en nuestras vidas, podemos dar fe a esta gran verdad. Cristo puede dar vida eterna. Y la vida eterna viene cuando entendemos las palabras del Evangelio. Padre, tú nos has creado no solo para existir, no para tener 70 años tristes aquí en la tierra. Nos has creado para gozar la vida. Y no solo gozarla ahora, sino gozarla en la eternidad. Pero Padre, el gozo de la vida no viene por las circunstancias. Porque aún en medio de dificultades, esta vida eterna de Cristo puede sostenernos y darnos gozo en medio de las luchas. Padre, quiero pedir por cualquier persona que esté escuchando este mensaje ahora, que es consciente de una gran necesidad adentro. Quiero pedir, Padre, que tú le concedas fe para creer en Cristo y acercarse a Él, para que pueda recibir esas palabras que dan vida eterna. Padre, tu salvación es lo más precioso que podríamos encontrar en esta vida. Regala, Señor, la salvación a las personas que escuchan, te pedimos, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si esta noche Dios te ha hablado y necesitas apoyo pastoral, a través de las redes puedes hacernos llegar tu nombre, tu dirección, lo que sea. El pastor Marco, mi persona,
el pastor Yur también estamos dispuestos para poder dar tiempo para acompañarles y contestar preguntas que podrían tener. Antes de terminar esta noche, permítame 2 o 3 anuncios. Ayer tuvimos la linda experiencia de poder donar sangre como congregación. 30 personas ofrecieron dar su sangre para que el sistema de salud en Perú tenga sangre, por ejemplo, para niños, para personas con cáncer que a veces necesitan una transfusión de sangre y no hay quien les pueda dar en ese momento. Como un servicio, un acto de amor a la comunidad, personas dieron sangre ayer en nuestra congregación. ¿Saben algo? Nuestra iglesia no es la más grande de la alianza. Y entiendo que a nivel nacional, escuchen, durante noviembre, la Iglesia Alianza Cristiana ha donado más de 3,000 unidades de sangre. 3,000. Gratis. A desconocidos. Porque el amor del Señor nos lleva a eso. El pastor Marco comentó que alguien de la comunidad, creo, no sé quién, llamó preguntando por esta donación de sangre. Y lo que quería saber era cuánto le íbamos a pagar por donar sangre. Qué pregunta, ¿no? Como iglesia servimos a la comunidad. Y fue un lindo honor poder donar sangre ayer. Así que muchas gracias a esas 30 personas que dieron sangre. Dios les bendiga. Y oremos ahora que esa sangre se pueda almacenar bien y se pueda usar bien y que siga siendo para la gloria del Señor Jesús. Estamos entrando al mes de diciembre. El siguiente domingo vamos a tener la Santa Cena en la mañana. Así que prepárense, primer domingo del mes, vamos a celebrar la Santa Cena en la mañana y por ser diciembre, vamos a dejar los salmos por unas semanas y vamos a centrarnos en el mensaje navideño. Así que estemos atentos a los cultos, las 8 de la mañana, en la noche a las 6, culto evangelístico. Ahora en diciembre vamos a enfocar en Navidad. Se está preparando la iglesia para empezar los cultos presenciales en enero. Sigan orando que todo esté listo para la apertura. En el grupo de WhatsApp de la iglesia hay fotos del evento de ayer y confieso que cuando yo vi esas fotos me dio una tremenda nostalgia por la iglesia, un anhelo de estar ahí otra vez. Así que miren esas fotos y estemos orando para que Dios nos permita no solo aperturar la iglesia para cultos presenciales que al comienzo va a ser un poco difícil, sino que se acabe la pandemia y podamos volver a los cultos de siempre para poder abrazarnos, estar todos bien ahí apretaditos en la iglesia para poder servir al Señor. Tenemos mucho por qué darle gracias a Dios y tenemos una gran tarea evangelística delante. Así que estemos orando para el retorno a los cultos presenciales. Recordemos que durante la semana hay muchas actividades. Tenemos oración miércoles en la noche, el viernes reunión de matrimonios a las 8. Los adolescentes y jóvenes tienen clases el viernes en la noche, la tarde de la noche. El sábado a las 6, reunión de adolescentes y a las 8, jóvenes y jóvenes adultos. En la mañana tenemos tiempo de oración, miércoles y viernes a las 6 por Zoom y el sábado de la mañana 6:30 por la plataforma Jitsi. Como verán, tenemos muchas actividades por delante, pero queremos seguir orando. Oremos por familias que han perdido seres queridos estos últimos días y semanas. Que Dios les anime, les fortalezca en su vida espiritual. Sigamos orando por la mamá del pastor Víctor Chávarri, que está en una situación bastante crítica, y estamos orando que la voluntad de Dios se manifieste en su vida también. Hay muchas necesidades, por eso queremos estar orando durante la semana. Vamos a terminar esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar una alabanza
y después estamos despedidos del culto. Tengan una linda semana. Un abrazo de parte de todo el cuerpo pastoral para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos.